Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que sé que les va a encantar, un tema que ha estado circulando en redes sociales y del que muchos me han preguntado, Mert Ramazan-Demir y Afra Saraolu. Sí, la pareja que nos robó el corazón en Yalan. Pero no vamos a hablar de la serie en sí, sino de lo que no vimos, de ese secreto mejor guardado que vamos a desvelar hoy. Así que prepárense porque esto se va a poner interesante. Y antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. ¡Vamos allá! Bueno, antes de meternos de lleno en el meollo del asunto, quiero hacer un pequeño repaso de por qué esta pareja es tan especial para muchos de nosotros. Mert y Afra, interpretando a Ferit y Seyran respectivamente en Yalan, lograron crear una química en pantalla que traspasó la televisión. Su interpretación, la forma en que se miraban, las emociones que transmitían, todo contribuía a una ilusión de romance que nos tenía a todos pegados a la pantalla cada semana. Y claro, como suele pasar con este tipo de parejas, la especulación sobre si su relación iba más allá de lo profesional no tardó en aparecer. Durante la grabación de la primera temporada, los rumores eran constantes. Se les veía juntos fuera del set, compartiendo momentos cálidos y risas. Las redes sociales ardían con teorías y fanáticos analizando cada fotografía, cada interacción. Pero tanto Mert como Afra se mantuvieron herméticos, sin confirmar ni negar nada. Esto obviamente alimentó aún más la curiosidad del público. Pero aquí viene el punto crucial de este vídeo, lo que no vimos. Porque más allá de las fotos robadas y los rumores, había una dinámica en el set que pocos conocían realmente. Y no me refiero a disputas o conflictos, sino a un nivel de profesionalismo y dedicación que a menudo se pasa por alto cuando hablamos de parejas en la pantalla. Fuentes cercanas a la producción me han comentado que tanto Mert como Afra se tomaban su trabajo muy en serio. Pasaban horas ensayando sus escenas, trabajando en la química entre sus personajes y discutiendo los matices de cada escena con el director. No se conformaban con simplemente recitar el guión, querían entender a fondo a Ferit y Seyran, para poder transmitir sus emociones de la manera más auténtica posible. Y aquí es donde entra en juego el secreto mejor guardado. No se trata de un romance secreto o una ruptura dramática, sino de la intensa preparación y el compromiso que ambos actores tenían con su trabajo. Me explico, para lograr esa química que vimos en pantalla, tanto Mert como Afra crearon un espacio seguro y de confianza entre ellos. Se apoyaban mutuamente, se daban consejos y se ayudaban a superar los desafíos de cada escena. Imaginen la presión de interpretar a una pareja con una relación tan compleja y llena de altibajos como la de Ferit y Seyran. Requiere mucha sensibilidad, empatía y sobre todo confianza en tu compañero. Y eso es precisamente lo que Mert y Afra lograron construir. Ahora bien, sé que muchos de ustedes siguen esperando que les confirme si hubo o no algo más entre ellos. Y la verdad es que no lo sé con certeza. Pero incluso si no hubo un romance fuera de la pantalla, la conexión que lograron crear como actores es innegable. Y esa conexión, esa química, es lo que realmente importa, lo que nos hizo creer en su historia y lo que los convirtió en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Además, hay que considerar que ambos son jóvenes y estaban en un momento crucial de sus carreras. Enfocarse en el trabajo y mantener la profesionalidad era fundamental para su futuro. Y creo que lo lograron con creces. Otro aspecto que a menudo se pasa por alto es la presión mediática. Imaginen tener a todo el mundo pendiente de cada uno de sus movimientos, analizando cada mirada y especulando sobre su vida personal. Es normal que quieran proteger su privacidad y mantener su relación lejos del ojo público, ya sea una amistad o algo más. En resumen, el secreto mejor guardado de Mert y Afra no es un escándalo o un romance oculto, sino su dedicación, su profesionalismo y la intensa preparación que llevaron a cabo para dar vida a Ferit y Seyran. Lograron crear una química innegable en pantalla, gracias a su talento, su compromiso y la confianza que depositaron el uno en el otro. Y eso, en mi opinión, es mucho más valioso que cualquier rumor o especulación. Es importante recordar que los actores son personas, con sentimientos y vidas privadas. Y aunque disfrutemos viéndolos en la pantalla, debemos respetar su intimidad y no presionarles para que revelen detalles que no quieren compartir. Ahora bien, después de esta reflexión, quiero saber su opinión. ¿Creen que Mert y Afra lograron crear una química auténtica en pantalla?
¿Creen que su relación va más allá de lo profesional? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones. Y si tienen alguna información adicional sobre este tema, no duden en compartirla. Y ahora, para terminar este vídeo, quiero agradecerles a todos por estar aquí y por compartir su tiempo conmigo. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre Mert y Afra y su secreto mejor guardado. Recuerden que este es solo mi punto de vista, y que cada uno puede tener su propia opinión. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. También pueden seguirme en mis redes sociales para estar al día con mis últimas novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante para todos. Adiós. Asterisco, asterisco, asterisco. Expandiendo la noticia. Para entender la magnitud del fenómeno Mert y Afra, es crucial analizar el contexto cultural y social en el que surgió Yalan. Las series turcas o dizis han ganado una popularidad asombrosa a nivel internacional, conquistando audiencias en Latinoamérica, Europa y Medio Oriente. Su éxito radica en la combinación de narrativas apasionantes, valores familiares tradicionales y una producción de alta calidad. Yalan en particular capturó la atención del público con su historia de amor llena de drama, secretos familiares y una ambientación lujosa que contrastaba con los conflictos internos de sus personajes. Ferit y Seyran, los personajes interpretados por Mert y Afra, se convirtieron en un espejo de las contradicciones y desafíos que enfrentan las jóvenes generaciones en Turquía, atrapadas entre las expectativas de sus familias y sus propios deseos. La historia de un matrimonio arreglado que evoluciona hacia un amor complejo y apasionado resonó profundamente con el público, generando un intenso debate en redes sociales sobre temas como el matrimonio forzado, el papel de la mujer en la sociedad, y la importancia de la independencia personal. Pero, ¿qué ingredientes específicos hicieron que la química entre Mert y Afra fuera tan palpable? Más allá del guión y la dirección, se puede identificar una serie de factores que contribuyeron a su éxito. En primer lugar, ambos actores son extremadamente talentosos y carismáticos. Mert, con su mirada intensa y su sonrisa encantadora, supo transmitir la vulnerabilidad y el lado rebelde de Ferit, un personaje que inicialmente parecía superficial y egoísta. Afra, por su parte, aportó fuerza e inteligencia y una profunda sensibilidad a Seyran, una joven que lucha por mantener su dignidad y sus valores en un entorno hostil. La clave, sin embargo, radica en la forma en que ambos actores supieron construir una relación de confianza y respeto mutuo en el set. Según fuentes internas de la producción, Mert y Afra pasaban horas conversando sobre sus personajes, explorando sus motivaciones y buscando formas de conectar emocionalmente en cada escena. No se limitaban a seguir las indicaciones del director, sino que aportaban sus propias ideas y sugerencias, enriqueciendo la interpretación de sus personajes y profundizando la dinámica entre ellos. Uno de los aspectos más comentados por los fans fue la naturalidad y la espontaneidad que se percibía en sus interacciones. En muchas escenas, parecía que los actores se olvidaban de la cámara y simplemente se dejaban llevar por sus emociones. Esto sin duda era el resultado de un arduo trabajo de preparación, pero también de una conexión genuina entre Mert y Afra. ¿Significa esto que hubo un romance fuera de la pantalla? Es imposible afirmarlo con certeza. Como mencioné antes, ambos actores siempre han mantenido su vida personal en privado, y han evitado hacer comentarios sobre su relación. Sin embargo, la química que se percibía entre ellos era tan intensa que muchos fans no pudieron evitar fantasear con la idea de que su amor trascendiera la ficción. Lo cierto es que independientemente de lo que haya ocurrido detrás de las cámaras, la relación entre Mert y Afra ha sido fundamental para el éxito de Yalan. Su profesionalismo, su dedicación y su talento han contribuido a crear una de las parejas más memorables de la televisión turca, una pareja que ha inspirado a miles de personas y que ha dejado una huella imborrable en la cultura popular. Profundizando en la preparación actoral, se sabe que Mert y Afra trabajaron con un coach de actuación para perfeccionar sus interpretaciones. Este coach los ayudó a comprender la psicología de sus personajes, a explorar sus traumas y sus deseos, y a encontrar la mejor manera de transmitir sus emociones a través de la pantalla. También trabajaron en su lenguaje corporal, en sus expresiones faciales, y en la forma en que se movían e interactuaban entre sí. Además, ambos actores investigaron a fondo sobre temas relacionados con la trama de la serie, como el matrimonio arreglado, la violencia doméstica y los problemas de salud mental.
Esto les permitió entender mejor las dificultades que enfrentan sus personajes y a interpretar sus roles de manera más realista y empática. Otro factor importante a considerar es el impacto de las redes sociales en la percepción del público sobre la relación entre Mert y Afra. Las redes sociales se convirtieron en un espacio donde los fans podían expresar su admiración por la pareja, compartir sus teorías y fantasías, y comentar cada uno de sus movimientos. Esto sin duda generó una presión adicional sobre los actores, que debían lidiar con la atención constante de los medios y la especulación del público. Es importante destacar que tanto Mert como Afra han demostrado una gran madurez y profesionalismo al manejar esta situación. Han sabido separar su vida personal de su trabajo, y han evitado caer en provocaciones o alimentar rumores. Su enfoque siempre ha sido en su trabajo y en ofrecer la mejor interpretación posible a su público. En conclusión, El secreto mejor guardado, de Mert y Afra no es un romance secreto, sino una combinación de talento, dedicación, profesionalismo y una conexión genuina que les permitió crear una química inigualable en pantalla. Su historia es un ejemplo de cómo el trabajo duro, la pasión por la actuación y el respeto mutuo pueden dar como resultado un éxito arrollador. Y aunque el futuro de su relación personal siga siendo un misterio, su legado como una de las parejas más queridas de la televisión turca está asegurado. Ahora, quiero invitar a la reflexión. ¿Qué nos dice el fenómeno Mert y Afra sobre nuestra propia fascinación con las relaciones románticas en la ficción? ¿Por qué nos resulta tan atractivo imaginar que los actores que interpretan a parejas en la pantalla también están enamorados en la vida real? Tal vez en el fondo anhelamos la pureza y la intensidad del amor verdadero, y buscamos encontrarlo en las historias que consumimos. O quizás simplemente disfrutamos de la fantasía y del escapismo que nos ofrecen las series y las películas románticas. Sea cual sea la razón, es innegable que la química entre Mert y Afra ha tocado una fibra sensible en el público y ha generado una conexión emocional que va más allá de la simple admiración por su talento. Y ahora me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué creen que la química entre Mert y Afra fue tan especial? ¿Creen que su relación va más allá de lo profesional? Déjenme sus comentarios abajo y no olviden suscribirse al canal para seguir explorando este y otros temas relacionados con el mundo del entretenimiento turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo.